Mi nombre es Brian Vargas Mora y soy tutor del proyecto de apoyo a la educación matemática del Tecnológico de Costa Rica, y en esta ocasión vengo a mostrarles ejemplos resueltos de triángulos. Para el ejemplo número 1 nos dicen: si el perímetro de un triángulo es 27 centímetros y dicho triángulo tiene dos lados congruentes, el tercer lado mide 11, determinar entonces la medida de los otros dos lados. Podemos considerar L1, L2 y L3 como las medidas de los lados del triángulo. Debe cumplirse entonces que L1 más L2 más L3 sea 27. Ahora, como sabemos que el triángulo tiene dos lados congruentes, podemos decir que esos lados van a ser L1 y L2 respectivamente, entonces se cumple que sus medidas son iguales, es decir, L1 es igual a L2. Entonces tendríamos que L3 mediría 11, es decir, L3 es igual a 11. Si sustituimos, tenemos que L1 más L2 más 11 es igual a 27, de donde obtenemos que L1 más L2 es igual a 16. Pero como L1 y L2 son iguales, se obtiene que cada uno de ellos debe medir 8 centímetros. Para el ejemplo número 2 nos piden considerar esta figura y determinar lo que nos están pidiendo abajo. Veamos que se cumple que AB, el segmento, es congruente con el segmento BC, que es congruente a su vez con el segmento AC, y a su vez es congruente con el segmento AD, y este es congruente con el segmento CD. Es decir, el triángulo ADC y el triángulo ABC son equiláteros. Luego nos piden tres triángulos rectángulos y podemos observar que el triángulo AID es recto en I, el triángulo AIC es recto en I, el triángulo AHC es recto en H, por eso esos tres triángulos son rectángulos. Luego nos piden tres triángulos obtusángulos, vemos que el triángulo ADB tiene un ángulo obtuso en A, luego tenemos el triángulo CDB, CDB tiene un ángulo obtuso en C, y luego tenemos el triángulo AGD que tiene un ángulo obtuso en G. Luego dos triángulos acutángulos, tenemos el triángulo ADC y el triángulo ACB, que estos triángulos son equiláteros, por ende todos sus ángulos miden 60 grados, entonces son triángulos acutángulos. Luego nos piden dos triángulos isósceles, el triángulo ADC y el triángulo ACB. Son isósceles puesto que son equiláteros. Recordemos que dos triángulos son isósceles, o un triángulo, perdón, es isósceles si dos de sus lados son congruentes. En un triángulo equilátero todos sus lados son congruentes, entonces evidentemente triángulos equiláteros son también isósceles. Luego nos piden dos triángulos equiláteros y podemos utilizar los mismos, ADC y ACB, los triángulos. Luego por último tres triángulos escalenos y podemos obtener y determinar el triángulo AID, el triángulo AIC y el triángulo AHC. Muy bien. Para el ejemplo número 3 nos dicen: si un triángulo tiene dos lados congruentes y el ángulo que se opone al tercer lado mide 80 grados, determinar entonces la medida de sus ángulos externos. Primero vamos a determinar la medida de los ángulos internos, y una vez que tengamos la medida de los ángulos internos determinamos la de los ángulos externos. Podemos observar que si decimos que los dos ángulos internos faltantes son alfa y beta, entonces debe cumplirse que alfa sea igual a beta, puesto que esos dos ángulos, alfa y beta, son los que se oponen a los dos lados congruentes, entonces se oponen a ángulos congruentes, es decir, tienen la misma medida, alfa es igual a beta. Además se cumple que en todo triángulo la suma de las medidas de sus ángulos internos siempre es igual a 180 grados. Entonces tenemos que alfa más beta más los 80 grados del ángulo que ya conocíamos nos tiene que dar 180. De donde obtenemos que alfa y beta es igual a 50, puesto que alfa más beta nos debería dar 100, y como son iguales, entonces alfa es 50 y beta es igual a 50. Ahora, para obtener los ángulos externos, basta realizar 180 menos el ángulo correspondiente. Entonces hacemos 180 menos 50 dos veces, obtenemos dos ángulos externos de 130, y 180 menos 80, que era el ángulo que conocíamos, nos da 100. Esa sería la medida del tercer ángulo externo. Para el ejemplo número 4 nos pide determinar el área de los siguientes triángulos. Recordemos que en un triángulo, si conocemos la medida de su base y la medida de la altura, podemos decir que su área se calcula como la medida de la base por la medida de la altura dividido entre 2. En el triángulo amarillo tenemos que la base mide 8, la altura mide 8. Si realizamos la fórmula que conocemos, entonces tendríamos 8 por 8 dividido entre 2. Eso nos da un área de 32. ¿Pero 32 qué? Decímetros cuadrados, puesto que nuestras unidades de la base y la altura estaban en decímetros.
Luego, para el triángulo rosado, tenemos que el área es igual, podemos aplicar la misma fórmula, pero en este caso la medida de la base es 5 y la medida de la altura es 4. Entonces tenemos 5 por 4 dividido entre 2, eso nos da 10. Podemos decir entonces que el área de este triángulo rosado es 10 metros cuadrados, puesto que la medida de nuestra base y la medida de nuestra altura estaba dada en metros.